Muy buenas noches. Quiero entregar una palabra hoy día para su espíritu, para que usted se conforte, le dé ánimo en momentos como este de incertidumbre. La palabra para hoy día dice, lo cortés no quita lo valiente. Y está basada en algunos versículos de la palabra de Dios. Proverbios 1:7a dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Génesis 3:10 dice, Dios cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel las palabras de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un anciano predicador me dijo un día estas palabras, de todo lo que pasa en la vida tienes un sermón para predicar. Y esta es la ocasión precisa para predicar que lo cortés no quita lo valiente. ¿Por qué? Porque en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo, un tiempo determinante, un tiempo inestable e inoportuno, es oportuno para poner un mensaje de este tipo en tu espíritu. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada entre la prudencia y el miedo disfrazado de prudencia. Por eso lo cortés no quita lo valiente. Es el título de esta palabra. En los meses de octubre, 18 de octubre en adelante, el país, especialmente Chile, partió con el estallido social. Y luego, en marzo, con el virus que es a nivel mundial, el famoso coronavirus, entonces, que tiene a todo el mundo de cabeza. La gente transita con prudencia, pero con miedo. Es un miedo disfrazado en la gran mayoría de la gente. Incluso se aprecia esto entre los cristianos. Y si vamos a la RAE nos dice que prudencia, los sinónimos de prudencia son muchos, pero vamos a unos pocos, escúchenlos. Prudencia es cuidado, precaución, cautela, prevención, moderación, tino, circunspección, juicio, cordura, sensatez, discreción, tacto, mesura, son algunos, 14, entre paréntesis. Vamos a lo que es miedo, para que usted entienda lo que es miedo. Miedo es susto, temor, espanto, alarma, atemorizarse, cobardía, temblor, pánico, pavor. 10 sinónimos para que le quede claro. Entonces, nosotros podemos ver en la palabra en Saúl y en David reflejados estos dos conceptos, estos dos espíritus, que que parecen iguales, pero son muy diferentes. David, primera cosa, por ejemplo, David, una persona prudente pero valiente. David, una persona prudente pero valiente. En primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, es el primer episodio donde aparece David cuando, después de ser ungido por Dios, él dice la palabra ahí literalmente que sabe tocar el arpa, toca bien un instrumento, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. O sea, Dios nos da una pincelada de este varón y nos está preparando y está comenzando a destacarlo en su preparación para la gran misión que él tenía que pasar, que era matar a Goliat, el gigante. David actuó siempre con su gran confianza que tenía en Dios. Amén. Usted ahora en este instante tiene que tener una gran, pero gran confianza en su Dios. Las circunstancias a David lo llevaron a la guerra, pero él sabía que las circunstancias las prepara Dios. Amén. Las circunstancias las prepara Dios y hay que enfrentarlas. Ojalá no eludirlas. Y su lema era, el de David, ser solución y no problema. Segunda cosa, David reconoció el momento de actuar.
¿Por qué? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32, lo voy a leer directo de la palabra. Él dice claramente en el versículo 32, dice, cuando pasó todo el tema de que se dio a conocer, le llevaba alimento a sus hermanos para verlo en la guerra, él le dice a Saúl y le dice lo siguiente, versículo 32. Mire, un hombre de 17 años que tenía la fe, prudencia, pero una fe en Dios, dice lo siguiente: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No le dice a causa del gigante, a causa de él. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces, ahí tenemos a un hombre. Los cristianos de hoy tenemos que reconocer que nuestro momento es estar en la primera línea. Amén. En la primera línea, orando, intercediendo ante Dios. Por la iglesia, denunciando ante la corte celestial todo lo que está pasando, todas las aberraciones que están ocurriendo a nuestros propios ojos y lógicamente a los ojos de Dios. La principal pandemia no es coronavirus. La principal pandemia es el pecado, la arrogancia, la soberbia con que actúan los líderes de las naciones en este tiempo. Para David la pandemia se llamaba Goliat. Este es un problema mundial ahora. Es la mejor oportunidad que tiene la iglesia, y escuche bien esto, para enfrentar esta pandemia con las armas que Dios nos dio. David perfectamente pudo haber eludido su responsabilidad de enfrentar al gigante, lógico, podía haberlo eludido, no más bien. Haberse quedado callado, como le pasa a usted muchas veces, para no comprometerse en nada, quedarse callado simplemente. Pero la unción, gloria a Dios, que cargaba este varón, la unción que usted carga, la que yo cargo, esa unción, el poder, viene de Dios para enfrentar lo que nadie había enfrentado durante 40 días. Ni los soldados, ni el propio rey Saúl en ese tiempo. Y en el versículo 32 ya decíamos, no desmaye el corazón de ninguno. Yo iré y pelearé con este gigante. Yo, diga conmigo, yo soy la solución para este problema. Amén, sí. Usted que está encerrado ahí, es un momento glorioso para los cuarteles de gloria, para orar por la ciudad, para interceder por los alcaldes, para interceder por toda la gente que está en eminencia y que está en primera línea en este tiempo. Tercera cosa, la pregunta es, ¿cuál será tu actuar en el día de hoy? Viendo lo de David, como Saúl, con miedo, o como David, prudente, pero valiente. La famosa recomendación que dice, entre comillas, quédate en casa. Quédate en casa. Parece muy cuerda, sensata, pero conlleva un miedo disfrazado en su interior. Infunde temor a la gente. Piensa que esto, si es una propaganda a nivel mundial, las propagandas nunca han sido gratis. En la radio, en la televisión, en todo, por internet, donde usted vaya, está ahí. Quédate en casa. Entonces, estas propagandas ocultas, alguien paga esto. Hay una mano negra. Alguien está pagando un costo sobre esto en los medios de comunicación. Lo que es distanciamiento social. A gente como nosotros, hablo del pueblo sudamericano, nosotros que somos de abrazo, que somos de beso. Nosotros en la congregación, y usted lo sabe, estuvimos abrazándonos muchos domingos antes, porque el Espíritu Santo nos indicaba una cosa así, poder orar, abrazarnos antes. Los muchos o pocos que habíamos en la congregación, nos abrazamos de a uno por uno en un momento, unos 5 minutos en el culto. Dábamos un tiempo para esto, porque no sabíamos nosotros, pero el Espíritu Santo sí sabía lo que iba a ocurrir ahora, distanciamiento social. Entonces, nosotros que somos gente de piel, ahora no podemos saludar de mano, no podemos abrazar, no menos abrazar ni menos dar un beso. Esta es la mayor desgracia para nosotros. Usar mascarillas, usar guantes. Es prudente, pero el problema está dentro del corazón del hombre. Esto está
implantado, como decíamos, desde Génesis capítulo 3, versículo 10, cuando dice ahí el varón, cuando dice Adán, después que pecó frente al Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me arranco. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, hay una adrenalina del diablo, lo digo así, hay una adrenalina, igual como cuando usted lo ha mordido un perro y usted ve, el perro percibe que usted le tiene miedo. Es lo mismo que ocurre con el demonio. Esa adrenalina que hay en el corazón del hombre, del ser humano, ¿ah? Que no deja que no lo deja acercarse a Dios. La persona camina con miedo, ¿sí?, de contagiarse. Y eso hay que tener un cuidado único. Y la Biblia, vuelvo otra vez a la palabra, Proverbios, dice así, Proverbios capítulo 29, versículo 25. Escuchen lo que dice la Biblia. Dice lo siguiente, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. O sea, el propio hombre se coloca un lazo al tener temor. El temor del hombre pondrá lazo. Entonces, si crees que puedes contagiarte, te vas a contagiar. Porque tu palabra, tu boca, profetiza lo que viene para ti, sea bueno o sea malo. Eso hay que tener cuidado con nuestra boca. Ese es un tema para otro día. Entonces, es importante que ahora en todas estas cosas, si es verdad, tenemos que andar con prudencia, guardando los protocolos que nos dice la autoridad, está bien. ¿Mm? Y sobre todas las cosas, confiando en un Dios que está en los cielos, en nuestro corazón, de que nada nos pasará. A nosotros, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todos los que están cerca nuestros, sean los que trabajan, toda esa gente. Orar por ellos, caminar por las calles de la ciudad, declarando una palabra en el corazón, que Dios te protegerá no solo a ti, sino a todos aquellos que confían en Dios. Y estoy seguro que tú tendrás esa paz 24/7 en ti. La Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, es importante, ¿sí?, que vamos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra nos guía, la palabra nos direcciona en todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces, hay que tener ese cuidado. Cuarta cosa, no sustituyas tu intimidad por lo que son las redes sociales. Aquí me quiero detener un poquito. Como hijos de Dios tenemos la oportunidad de orar. Sí, nos cuesta orar. Estamos de acuerdo. Nos cuesta orar. ¿Por qué le costará tanto al hombre orar? Una buena pregunta. Hay que orar, hay que buscar a Dios. Hay que buscarlo en la intimidad. Y eso no sustituye. ¿Sabe por qué? Porque las noticias, el 90%, casi el 100%, porque todas van relacionadas con el coronavirus. Y digo con mucho respeto, todos los días lo que estamos haciendo contando cuántos muertos van. Esas son las noticias, y aquí y allá y todo, y criticándonos unos a otros, dañándonos unos a otros, en vez de orar por las autoridades para que les dé Dios gracia, sabiduría, en tantas cosas, en repartir las cajas, en distribuir los dineros, todo eso debe ser nuestro en forma, digamos, desde la plataforma de Dios, orando por la gente. David, mire, el gran varón de Dios, David en los momentos difíciles, porque todos pasamos momentos difíciles. Vamos a leer aquí una palabra para ir cerrando. En un momento muy complicado de su vida, cuando le habían saqueado su campamento y no quedó nada, y como líder, la gente se fue en contra de él. Cuando hay un problema, la gente va contra el líder. Por eso, bueno, uno sabe eso. Dice la Biblia en el capítulo 30 de 1 de Samuel, versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura.
en amargura de alma, muy parecido a lo que pasa ahora con la gente, el odio en la gente, el hacinamiento, las personas, los pensamientos negativos de pobreza y de un futuro muy poco halagüeño, todo ese tipo de cosas. Dice la Biblia que amarguran su alma y cada uno de los hijos y sus hijas, más David, ahí está la clave, más David se fortaleció en Jehová Dios. Y le dijo al sacerdote, te ruego que me acerques el efod, dice, y el sacerdote le acercó el efod, dice la Biblia, el versículo 8, y David consultó a Dios diciendo, perseguiré a los merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. En los momentos de mayor angustia, usted y yo tenemos una bendita oportunidad de doblar nuestras rodillas y en soledad, en la noche, a medianoche, cuando quizás por insomnio no puede dormir, no importa, aproveche de orar. En estos momentos de angustia, tales son estos, como son estos ahora. Estos son los mejores momentos. Y le voy a dar una palabra que parece contradictoria. Dice aquí, tus peores momentos serán tus mejores momentos. Bueno, tus peores momentos serán tus mejores momentos. Son momentos de intimidad para con Dios. Entonces, para ir concluyendo lo que les decía, lo siguiente es esto. La Biblia nos dice ahí que tenemos que nosotros orar. Y como les decía antes, echar fuera todo espíritu de miedo, de espanto en el corazón de la gente. Nosotros tenemos que orar. Esta es nuestra tarea. En la primera línea, velar en oración, como les decía, por todos los que... Hay gente que en forma ineludible, tiene que salir a la labor todos los días aunque tenga miedo. Salir a trabajar, como son los carabineros. Bueno, usted sabe todo lo que sufre y hay hermanos nuestros ahí, a los cuales cubrimos, no solamente a ellos, a todo el cuerpo de carabineros. Los cubrimos para que Dios les dé paciencia, les dé carácter, les dé, digamos, paciencia y humildad para soportar todo lo que nos denigran. Oremos por ellos. Muchos de nuestros hermanos están allí, funcionarios de salud, doctores, amigos, enfermeros, auxiliares, etcétera, paramédicos, todo ese tipo de gente, hay que orar por ellos, funcionarios de salud, servicios públicos, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Teléfono, llamarlos, hay que hablar con ellos, darle una palabra, impartirle una palabra, cubrirlos en oración, llevar lo que son las buenas noticias. En un mundo donde hay puras malas noticias, usted lleva buenas noticias. Jesús te ama, aún es tiempo de que te arrepientas. Es un momento de acercarse a Dios. En medio de puras malas noticias, usted le anuncia las buenas noticias. Le anuncia a Jesucristo como el Señor de su vida. Esta es nuestra gran oportunidad, estimado y estimada. No te olvides tampoco de los ancianos y de los niños. Mire qué perverso esto. El distanciamiento social no deja acercarse a las dos personas que son más afectivos, donde hay más conexiones, digamos, en las habilidades blandas, como llaman los expertos. Un abuelo, un abrazo con un nieto. Ahora no podemos hacerlo. No pueden los nietos abrazar a los abuelos, ni los abuelos a los nietos. Esto es, mirando desde el punto de vista, como hijos de Dios, tenemos que pasar este trago amargo, esperar en Dios, en nuestra oportunidad, como decíamos, de orar por la gente, de comprometernos a orar por ellos,